El aire en el penthouse de Polanco siempre se sentía igual, frío, costoso y extrañamente vacío. Era el aire que Emma respiraba cada día, un compuesto de ambientadores de lujo y las vistas panorámicas de una Ciudad de México que se extendía a sus pies como una alfombra de luces distantes. Desde el piso 38 todo parecía ordenado, perfecto, como su vida, o al menos como la vida que todos creían que tenía. Emma, a sus 36 años, era la personificación de la elegancia discreta. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño bajo, su ropa de diseñador en tonos neutros, su sonrisa serena que nunca llegaba a sus ojos. Sus manos, siempre cuidadas, eran las de una artista. En un pequeño rincón del departamento, un espacio que Ramón llamaba su cuarto de manualidades, descansaban las herramientas de su verdadera pasión, la orfebrería. Allí, el metal cobraba vida bajo sus dedos, transformándose en piezas de joyería que contaban historias silenciosas. Era el único lugar donde el aire se sentía tibio. Su esposo, Ramón, era todo lo contrario, un magnate tecnológico cuyo nombre era sinónimo de éxito. Su voz retumbaba en el espacioso departamento, siempre al teléfono, cerrando tratos, dictando órdenes. Era carismático, brillante y la pieza central del universo de Emma. Ella había dejado su incipiente marca de joyería para apoyarlo, para ser la anfitriona perfecta, la esposa comprensiva, el pilar sobre el que él construía su imperio. Creía en su proyecto común, creía en su amor. Su rutina era un reloj suizo, desayuno a las 7 a.m., Él leía las noticias financieras, ella repasaba la agenda social, gimnasio, reuniones con organizadores de eventos, almuerzos con las esposas de otros empresarios. Por la noche, cenas de gala o veladas tranquilas en casa, donde él hablaba de su trabajo y ella escuchaba, asintiendo, sintiendo que su rol era ese, ser el eco silencioso de su grandeza. Su futuro, imaginaba, sería una extensión de ese presente. Más éxito para Ramón, quizás hijos, una vida segura y predecible, un amor tranquilo. Pero las grietas habían comenzado a aparecer. Al principio, eran casi imperceptibles. Ramón llegaba más tarde a casa. Reuniones que se alargaron. Decía, con el olor a un perfume que no era el de ella impregnado en su saco. Emma lo notaba, pero lo atribuía al estrés. Un hombre con tanta presión necesitaba distracciones. Luego vino el teléfono, ese aparato que se había convertido en una extensión de su mano. Lo dejaba siempre boca abajo sobre la mesa. Vibraba a horas extrañas. Cuando ella preguntaba, él respondía con un gruñido impaciente: «Es trabajo, Emma, no empieces». Y ella no empezaba. Se tragaba la duda como una píldora amarga, diciéndose a sí misma que desconfiar era una vulgaridad. Ellos no eran esa clase de pareja. Un día, mientras buscaba un documento en su estudio, vio un recibo de una joyería de lujo. Un collar. No era su cumpleaños, ni su aniversario. Cuando le preguntó, con una ligereza que no sentía, él se rió. Era un regalo. El corporativo para una clienta. «¿Desde cuándo revisas mis cosas?». Su tono no era de enojo, sino de burla, como si ella fuera una niña tonta. Emma se sintió avergonzada, estúpida. Se disculpó. El distanciamiento emocional fue lo más doloroso. Sus conversaciones se volvieron transaccionales, sus besos un trámite antes de dormir. A veces, en la oscuridad, ella lo miraba mientras él dormía, buscando el rostro del hombre con el que se casó. Pero solo veía a un extraño exitoso y agotado, que compartía su cama. Se aferró a la idea de que era una fase. Todos los matrimonios pasaban por baches. El suyo, construido sobre una base de admiración y apoyo mutuo, no podía derrumbarse por algo tan trivial como el cansancio. La fiesta del 40 cumpleaños de Ramón se convirtió en su faro de esperanza. Sería el evento del año, la oportunidad de reconectar, de recordarle quiénes eran. Y tenía el regalo perfecto.
Durante meses había trabajado en secreto en su pequeño taller. Un par de mancuernillas de plata y obsidiana. La plata, extraída de minas mexicanas, representaba la fuerza y la pureza. La obsidiana, la piedra volcánica de sus ancestros, simbolizaba la protección y la conexión con sus raíces. No era un objeto de lujo impersonal, era un pedazo de su alma, un testamento de su historia compartida. Cada golpe del martillo, cada pulida del metal, era una plegaria. Que él viera el amor detrás del objeto, que recordara a la mujer que diseñaba joyas con el corazón, no a la esposa de que se sentaba en juntas de caridad. Los días previos a la fiesta, Ramón estuvo más ausente que nunca. Hablaba constantemente de una tal Sofía, una joven influencer que, según él, estaba revolucionando la estrategia digital de la empresa. Mencionaba su nombre con una familiaridad que a Emma le producía un escalofrío. Sofía dice que debemos ser más agresivos en redes. A Sofía se le ocurrió una campaña increíble. Emma buscó a Sofía en Instagram. Era hermosa, ambiciosa, con una sonrisa deslumbrante y un cuerpo que desafiaba la gravedad. Posaba en yates, en eventos exclusivos, a menudo con el logo de la empresa de Ramón de fondo. Sintió una punzada, pero la apartó. Era inseguridad. Ramón la amaba a ella. Sofía era solo una empleada, una protegida. La noche de la fiesta llegó. El penthouse estaba irreconocible, transformado en un club exclusivo con luces de neón, un DJ de moda y cientos de rostros sonrientes y superficiales. La élite de la ciudad estaba allí. Empresarios, políticos, celebridades de redes sociales. Emma se sentía como una extraña en su propia casa. Llevaba un vestido elegante, pero se sentía invisible. Ramón era el sol y todos los demás giraban a su alrededor. Él la saludó con un beso rápido en la mejilla, sus ojos ya buscando a alguien más en la multitud. Lo encontró minutos después, riendo a carcajadas con un grupo de personas. A su lado, Sofía. Llevaba un vestido rojo brillante que parecía gritar, «Mírenme». Le susurraba algo al oído a Ramón, y él asentía, con una sonrisa que Emma no había visto en meses. Una sonrisa genuina, cómplice. Un nudo silencioso se le formó en la garganta. Llegó el momento de los discursos y los regalos. La familia de Ramón habló, sus socios lo elogiaron. Él estaba radiante, en la cima del mundo. Emma esperó su turno. Con las manos temblorosas, se acercó a él, sosteniendo la pequeña caja de terciopelo negro. El murmullo de la fiesta se atenuó. Todas las miradas estaban sobre ellos. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró ella, su voz apenas audible. Le entregó la caja. Él la tomó. Su expresión era una mezcla de curiosidad y condescendencia. La abrió lentamente. Dentro, las mancuernillas brillaban bajo las luces, la plata pura contrastando con la profunda oscuridad de la obsidiana. Hubo un segundo de silencio. Emma contuvo la respiración, esperando ver un destello de reconocimiento, de cariño. En cambio, Ramón soltó una risa corta y seca. Levantó la caja para que todos la vieran. Tomó el micrófono. «Gracias, mi amor», dijo, su voz amplificada resonando en el silencio repentino. «Gracias por este lindo hobby de señora aburrida». El mundo de Emma se detuvo. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Oyó risas ahogadas, vio miradas de lástima, pero el golpe final aún no había llegado. «Ahora», continuó Ramón, haciendo un gesto hacia Sofía, quien se acercó con una caja mucho más grande y ostentosa. Un regalo de alguien que entiende el futuro. Ramón abrió el regalo de Sofía. Dentro, un reloj suizo de edición limitada, deslumbrante, cubierto de diamantes. «Esto», anunció Ramón, levantando el reloj para que brillara. «Esto es visión, es poder, no un pedazo de piedra del pasado». El aplauso estalló, forzado y atronador.
Pero Emma ya no oía nada, solo el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La ilusión de toda una vida, hecha añicos en un instante. El mundo de Emma se detuvo. El aire, antes cargado de perfume caro y risas falsas, se volvió denso, imposible de respirar. Las palabras de Ramón, lindo hobby de señora aburrida, rebotaron en las paredes de cristal del penthouse, multiplicándose hasta convertirse en un eco ensordecedor. Vio el rostro de Sofía, una máscara de triunfo apenas disimulada. Vio las miradas de los invitados, una mezcla de lástima, burla y alivio por no ser ellos los protagonistas de esa humillación pública. Sus manos, que minutos antes sostenían con amor la caja de terciopelo, ahora temblaban sin control. Su corazón latía con una violencia desordenada, un tambor salvaje contra sus costillas. No hubo lágrimas. El dolor era demasiado profundo, demasiado agudo para ellas. Era un colapso silencioso, una implosión del alma. Sin decir una palabra, se dio la vuelta. Su movimiento fue lento, deliberado, como si caminara bajo el agua. Cada paso para alejarse de él, del centro de esa fiesta que celebraba al hombre que la acababa de aniquilar, se sentía como una proeza. La música del DJ volvió a sonar. Un impulso electrónico que parecía burlarse de la quietud de su mundo interior. Nadie la detuvo. Era un fantasma en su propia casa. En el ascensor, el espejo reflejó la imagen de una mujer que no reconocía. El vestido impecable, el maquillaje perfecto, pero sus ojos estaban vacíos. 2 pozos oscuros que habían visto el final de todo. La caja con las mancuernillas seguía en su mano. Un peso muerto que representaba los años de amor y sacrificio convertidos en cenizas. No fue a su habitación. Salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles frías de Polanco. Las luces de la ciudad, que siempre le habían parecido una promesa de belleza, ahora eran testigos indiferentes de su desolación. Se registró en un hotel anónimo, pagando en efectivo con el poco dinero que llevaba en su bolso. En la soledad de la habitación, el shock comenzó a ceder, dando paso a un huracán de emociones. Se miró las manos de una artista, y por primera vez en años las vio como lo que eran, fuertes, capaces. Pero él las había llamado las manos de una señora aburrida. La humillación la quemaba por dentro. Su celular comenzó a vibrar sin descanso. Primero, mensajes de amigas hipócritas. ¿Estás bien, Ems? ¿Qué Ramón? Luego, las llamadas. La primera era de Ramón. Ella la ignoró. La segunda, la tercera. A la cuarta contestó. ¿Se puede saber dónde estás? La voz de él no era de preocupación, sino de furia contenida. Hiciste una escena ridícula. Arruinaste mi noche. Emma no pudo responder. Un nudo le cerraba la garganta. Quiero que vuelvas a casa ahora mismo, ordenó él. Tenemos que mantener las apariencias. Mañana todos estarán hablando de tu berrinche. Ella colgó. El teléfono volvió a sonar. Era su suegra. Emma, querida, dijo la mujer con una dulzura venenosa. Sé que estás molesta, pero debes entender a Ramón. Es un hombre con mucha presión. A veces dice cosas sin pensar. No puedes tomarlo tan a pecho. En ese momento, Emma comprendió la aterradora verdad. Estaba sola, completamente sola. No estaba casada con un hombre, sino con un sistema, un monstruo narcisista protegido por un ejército de cómplices. Su hogar no era un santuario, era una prisión de lujo. Al día siguiente, descubrió la siguiente jugada de Ramón. Intentó pagar el hotel y su tarjeta fue rechazada. Otra vez y otra. Un mensaje frío de su banco confirmó sus sospechas. Sus cuentas, todas conjuntas con Ramón, habían sido congeladas. Él le había cortado las alas, seguro de que sin su dinero, ella no tendría más opción que volver arrastrándose, pidiendo perdón. Pero Ramón no lo sabía todo. No sabía del pequeño secreto que Emma guardaba como un tesoro, una modesta herencia de su abuela,
depositada en una cuenta a su nombre que nunca había tocado. Era su fondo de emergencia, el dinero que su abuela, una mujer sabia y pragmática, le había dicho que guardara para el día en que necesites comprar tu libertad. Ese día había llegado. La tristeza de la noche anterior se había solidificado, transformándose en una furia fría y calculadora. No habría más lágrimas, no habría más súplicas, habría acción. Desde la computadora del hotel compró un boleto de autobús, un viaje de ida, el destino, Oaxaca, la cuna de los artesanos de La Plata, el corazón palpitante del México que corría por sus venas. No iba a esconderse, iba a renacer. Mientras Ramón la buscaba con una mezcla de ira y arrogancia, publicando en redes sociales fotos de la fiesta con mensajes pasivo-agresivos sobre superar los pequeños dramas, Emma viajaba hacia el sur. El paisaje de la ventanilla cambiaba. Los rascacielos de cristal daban paso a montañas verdes y pueblos coloridos. Con cada kilómetro sentía que se despojaba de una capa de la vida que la había asfixiado. Llegó a Oaxaca y el aire era diferente. Olía a tierra mojada, a copal, a café recién tostado. Se instaló en una pequeña posada en el centro histórico, lejos del lujo impersonal al que estaba acostumbrada. Por primera vez en años, se sintió anónima y libre. Durante las primeras semanas, no hizo más que caminar. Se perdió en los mercados, observando a los artesanos trabajar el barro negro, tejer textiles intrincados y, sobre todo, martillar la plata. Observaba sus manos, manos curtidas por el trabajo y el fuego, y veía en ellas una dignidad que el dinero de Ramón jamás podría comprar. Con la humildad de un aprendiz, buscó a los viejos maestros orfebres, aquellos cuyas familias llevaban generaciones transformando el metal. Les mostró sus diseños, no los que hacía para pasar el tiempo en Polanco, sino los que nacían de su nueva realidad, bocetos de piezas orgánicas, imperfectas, llenas de fuerza. Un maestro anciano, de ojos sabios y manos como raíces de árbol, vio su talento, vio el fuego en su mirada. El metal no miente, le dijo. Muestra el alma de quien lo trabaja, y tu alma tiene una historia que contar. La aceptó en su taller, y allí, entre el calor de la forja y el sonido rítmico del martillo, Emma comenzó a sanar. Cada golpe era una rabia liberada, cada pulida, una herida que cicatrizaba. Aprendió técnicas ancestrales, fusionándolas con su visión moderna y minimalista. El sudor limpiaba su tristeza, el esfuerzo físico fortalecía su espíritu. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la desaparición de Emma era el chisme del momento. Ramón, incapaz de encontrarla, intentaba controlar la narrativa. Decía a sus amigos que ella estaba en un retiro espiritual, que necesitaba encontrarse a sí misma. Pero su furia crecía con cada día de silencio. ¿Cómo se atrevía a desafiarlo? Estaba seguro de que volvería, rota y suplicante, en cuanto se le acabara el dinero. La subestimaba. Ese siempre fue su mayor error. Emma no pensaba en él. Su mente y sus manos estaban ocupadas en un solo proyecto, una colección de joyas. La llamó Fénix. Cada pieza contaba una parte de su historia. Unos aretes con la forma de alas rotas que comenzaban a sanar, un brazalete que parecía una jaula abierta, anillos que imitaban las texturas de la piedra volcánica, símbolos de una fuerza que nace de la destrucción. Y luego estaba la obra maestra, la pieza central. Tomó el diseño de las mancuernillas de plata y obsidiana, aquel hobby de señora aburrida, y lo transformó. Lo deconstruyó y lo volvió a ensamblar, creando un collar espectacular. Las dos piezas de obsidiana, antes separadas y destinadas a los puños de un hombre, ahora estaban unidas en el centro, rodeadas por una filigrana de plata que ascendía como llamas. Ya no era un regalo para él, era una declaración para ella, un símbolo de poder femenino, de resiliencia, de la belleza que emerge del desprecio.
No buscaría a Ramón, no lo confrontaría. Su venganza no sería un grito, sino una obra de arte. Silenciosa, elegante y devastadora. Comenzó a tejer su plan. Contactó a una vieja amiga de la universidad, una curadora de arte que ahora vivía en San Miguel de Allende. Le envió fotos de la colección Fénix. La respuesta fue inmediata. Emma, esto es extraordinario. Tienes que exhibirlo. Juntas organizaron una exposición exclusiva en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, un imán para coleccionistas internacionales, críticos de moda y compradores de boutiques de lujo de Nueva York, París y Tokio. La invitación era sencilla y misteriosa, presentando a una nueva artista, Emma S., y su colección debut, Fénix, el arte de renacer. El nombre de Ramón no aparecía por ninguna parte. Su mundo y el de ella ya no se tocaban. Él seguía en su torre de marfil, esperando el regreso de su esposa sumisa, sin saber que, a cientos de kilómetros, el Fénix estaba a punto de alzar el vuelo y el fuego de sus alas estaba destinado a quemar su mundo hasta los cimientos. La noticia no llegó como un trueno, sino como un susurro venenoso que se esparció por los círculos correctos. Ramón no se enteró por una llamada furiosa o un correo electrónico vengativo. Se enteró porque uno de sus socios más importantes, un hombre mayor y conservador, le dejó sobre el escritorio una copia de una prestigiosa revista de arte y diseño. En la portada no estaba Emma, sino una de sus piezas, el collar Fénix, fotografiado con una crudeza elegante que resaltaba cada detalle de la plata y la obsidiana. El titular decía, el renacer de Emma S., cómo el desprecio se convirtió en arte. Ramón leyó el artículo. Su incredulidad inicial se transformó en una furia helada. El texto no mencionaba su nombre directamente, pero la historia era inconfundible. La esposa de un poderoso magnate, humillada públicamente, que encuentra su voz a través de su arte. La anécdota de las mancuernillas, contada con una dignidad devastadora, se había convertido en la leyenda fundacional de la marca. Emma no lo había acusado, simplemente había contado su verdad y el mundo la había escuchado. Las consecuencias fueron silenciosas, pero letales. La crueldad, que antes en su círculo era vista como un rasgo de poder, ahora se percibía como lo que era: una debilidad, una mala inversión. Sus socios comenzaron a distanciarse. ¿Cómo confiar en un hombre que era capaz de destruir públicamente a la mujer que supuestamente amaba? Su imagen de líder visionario se agrietó, revelando al hombre pequeño y narcisista que se escondía debajo. Sofía, la mujer del futuro, fue la primera en abandonarlo. Su marca personal no podía permitirse estar asociada a un escándalo tan desfavorable. Lo dejó con un mensaje de texto tan frío e impersonal como los tratos que él solía cerrar. Sus amigos, aquellos que habían reído en la fiesta, ahora evitaban sus llamadas. La soledad se instaló en el penthouse de Polanco y el aire, antes frío y costoso, ahora se sentía pesado y fúnebre. El imperio de Ramón no se derrumbó con un estruendo, sino que se fue erosionando lentamente, carcomido por el eco de sus propias palabras. El desprecio que había sembrado ahora lo cosechaba en un aislamiento absoluto. Un año después, a cientos de kilómetros de distancia, el aire en el taller de Emma en Oaxaca olía a metal caliente, a cera de abeja y a la tierra mojada de la lluvia de la tarde. El espacio, de paredes blancas y grandes ventanales que daban a un patio lleno de bugambillas, era un santuario de creatividad y trabajo. Emma ya no era un eco, era una voz. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros y sus manos, aunque seguían cuidadas, mostraban las pequeñas marcas del trabajo honesto. Ya no vestía de diseñador en tonos neutros, sino con ropa cómoda de artesanos locales, llena de color y vida.
Supervisaba a un pequeño equipo de jóvenes orfebres, a quienes enseñaba no solo la técnica, sino el respeto por el material y la historia que cada pieza podía contar. Su marca, Fénix, era un éxito discreto, pero sólido. Sus joyas se vendían en boutiques exclusivas de San Miguel de Allende, Nueva York y Kioto. No por la historia detrás, que muchos de sus nuevos clientes desconocían, sino por su belleza intrínseca, por la fuerza que transmitían. Emma había reconstruido su vida no sobre las cenizas de la anterior, sino sobre un terreno completamente nuevo y fértil. Estaba rodeada de gente que la admiraba por su talento, no por su apellido de casada. A veces salía a cenar con amigos, reía a carcajadas y se sentía plena en su propia compañía. No buscaba un nuevo amor, se estaba enamorando de sí misma. Una tarde, mientras revisaba los bocetos para una nueva colección, su teléfono vibró sobre la mesa de trabajo. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió sin mucho interés. «Emma, soy Ramón. Necesitamos hablar, por favor». Leyó las palabras. No sintió rabia, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Sintió una lejanía inmensa, como si estuviera leyendo un mensaje destinado a otra persona, a la mujer que fue hace una vida. El por favor de un hombre que nunca lo había dicho ya no tenía ningún poder sobre ella. Una leve sonrisa, serena y casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Apagó la pantalla sin responder y dejó el teléfono boca abajo. Su atención volvió al trozo de plata brillante que esperaba sobre su mesa, listo para ser transformado, para contar una nueva historia. Su silencio fue la respuesta más elocuente. La verdadera venganza no había sido su éxito, ni la caída de él. Había sido su paz. La traición, por más profunda que sea, es un capítulo, no el libro entero. Es una herida que, si se le permite, puede convertirse en una fuente